Como dice el refrán, compartir es querer, y por eso para los miembros de la Iglesia de Cristo, compartiendo su fe, ya que sea con su familia, sus amigos y cualquier persona que pueda escuchar, continúa, a pesar de las circunstancias que nos ha puesto esta pandemia. Entonces, los miembros jóvenes de América Latina se reunieron para una misión evangélica en línea, que incluía un video especial sobre los miembros jóvenes de la iglesia que compartieron sus experiencias sobre cómo su fe les ayuda a superar un mundo en constante cambio. Parte de la campaña Compartiendo es Queriendo se centró en los jóvenes y cómo ellos pueden llegar a sus amigos a nivel espiritual a través de su huella digital. Es muy útil tener los medios de comunicación muy actuales, ¿no? del internet, los videos que tenemos de INC Media, por ejemplo, de INC Radio, de todos los medios de comunicación que tenemos dentro de la Iglesia de Cristo. Son muy útiles de compartir, ¿no? Crestan se conectó desde Chile y se unió a otros miembros jóvenes de América Latina. Soy Manuel Francisco Sáenz, vivo en la ciudad de Mexicali, en Baja California, México. La parte que más me gustó del video es cuando cada hermano expresa su opinión de cómo ha vivido durante la pandemia. Esta cuarentena nos enseñó a que tenemos que valorar esas cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Que no son materiales. Ver la importancia de nuestra familia. Ahora sí yo misma tomo esa decisión que lo que estoy haciendo tengo que pensar que si es algo que se mira bien en los ojos de Dios. La situación en que vamos a enfrentarnos realmente van a ser un poquito más desafiosos, ¿no? Por eso es muy útil tener estos medios de comunicación y videos que tiene preparado la Iglesia de Cristo en compartir nuestra fe. Es la fe lo que mantiene a estos miembros jóvenes fuertes y conectados. Ha inspirado a muchas personas para no desamparar sus obligaciones, en cumplirlas y no ser vencidos por el temor al COVID. Mi fe me ha ayudado a mantenerme tranquilo, sobre todo ahora en momentos de pandemia y de gran preocupación, me ha ayudado a mantener siempre la calma. La Iglesia de Cristo crea constantemente contenido cristiano para la vida diaria, videos, artículos, blogs y música para ayudarlo a encontrar lo que necesita hoy. Una risa, algo de inspiración e incluso paz mental. Esto abrió la mente a los hermanos, a pesar de que estemos en pandemia. Mi fe es mi guía realmente en esta vida, ¿no? Yo diría que yo no podría seguir sobreviviendo en este mundo sin mi fe. A pesar de no poder salir, tenemos la oportunidad de conectarnos a los servicios de adoración a través de dispositivos electrónicos. La fe que estoy recibiendo a través del servicio de adoración me ayuda a ver las cosas de manera positiva. A pesar de la situación por la que estamos pasando o por cualquier situación por la que pasemos, siempre va a haber una solución para cualquier problema con la ayuda de Dios. Con la fe como un componente clave en sus vidas, los miembros jóvenes de la Iglesia de Cristo se sienten inspirados a compartirla con los demás. Cuando quiero compartir un tema específico que le interesa a la gente, estoy usando los videos de INC Media para obtener una copia de un enlace o compartir los videos. Aún simplemente es cuestión de pinchar un botón de compartir, mandarle un pequeño mensaje a nuestro amigo, por favor chequen este video, y ya inmediatamente ya estamos compartiendo nuestra fe. Al principio muchos pensaron que dificultaría la situación en ayudar en las obras misionarias de la iglesia, pero a medida de que el tiempo pasaba, y esto también les ha dado el coraje para hacer lo mismo, para poder llevar a cabo su obligación, pase lo que pase en esta vida. Es asombroso ver a los miembros jóvenes de la Iglesia de Cristo animados a mantenerse conectados y compartir su fe. ¿Y qué tal usted? ¿Ha cambiado la pandemia la forma en que comparte su fe?
Háganos saber en info@insmedia.org o visite insmedia.org/Iglesia de Cristo Mundo para obtener más historias inspiradoras, o insmedia.org/El Mensaje para mantenerse animado y aprender más sobre las enseñanzas dentro de la Iglesia de Cristo. Soy Angélica Fisher y gracias por acompañarnos hoy.